A continuación tenemos la exposición del magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Herder Domínguez Ara, para el que pido fuertes aplausos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Son mis primeras palabras de agradecimiento y de saludo institucional y de un modo afectuoso al señor decano, el doctor Eulogio Pisfil Chaveza, al doctor Gerardo Eto, ex magistrado del Tribunal Constitucional y ex director general del Centro de Estudios Constitucionales, y a nuestros queridos docentes, profesores, profesoras y alumnos en general. Y también el saludo cordial a mi colega magistrado Manuel Monteagudo, quien nos está acompañando de modo virtual. Su presencia es importante en este tipo de actividades. Antes de exponer el tema que hemos sugerido, quiero igualmente expresar mi satisfacción de ver a grandes profesores, colegas aquí presentes. El doctor Eulogio Pisfil fue mi profesor, Derecho Administrativo, Derecho Económico. El doctor Gerardo Eto, profesor de Derecho Constitucional Peruano, Procesal Constitucional. Fui también su asistente en alguna oportunidad de docente. Aquí también al profesor Lizardo Reyes, quien cuando yo ingresé, usted estaba como contratado en esa época, ¿no? Al doctor Alan Yarro, quien fue mi jurado de tesis, también, ¿no? Y al amigo Miguel, que somos coetáneos, y con él integramos el Centro Federado de Derecho también, ¿no? El doctor Celis, profesor de Derecho Ambiental, y bueno, varios también, a la doctora Mendoza, quien también fue mi profesor de Derecho Civil, a Melissa, quien fui en una oportunidad su profesor, y en fin, a muchos amigos y amigas. Eso es una gran satisfacción. Y precisamente en esa línea me van a permitir utilizar el uso de la computadora, porque mi exposición tiene que ver con el Tribunal Constitucional y el derecho constitucional desde la perspectiva liberteña. Esto es, desde la contribución del derecho liberteño entre sus profesores, juristas, en el desarrollo del constitucionalismo peruano. No solamente a nivel de la docencia, sino también a nivel del ejercicio profesional y del ejercicio jurisprudencial, que es lo que queremos nosotros dar cuenta. Y para ello necesito utilizar algunos datos que nos van a permitir conocer dónde estamos, sobre la base de conocer nuestra historia reciente, porque debemos recoger de aquello que nos han dejado nuestros antecesores y poder así tratar de perfeccionar. En ese sentido, vamos a hacer una historia mínima sobre el derecho constitucional en predios liberteños. Y aquí, de alguna forma, hemos utilizado en su momento ya algunos artículos de profesores precisamente de la Universidad Nacional de Trujillo. Uno de ellos, el profesor Gerardo Eto, que en la década de los 90 escribió un artículo sobre el constitucionalismo de ayer y hoy. Y hace 9 años, el maestro Pecho también escribió un artículo sobre el desarrollo del derecho en la libertad. Lo que vamos a agregar nosotros es el desarrollo dentro del ejercicio profesional, vale decir, los abogados en ejercicio, el derecho constitucional en la evolución de los jueces, y finalmente el derecho constitucional en la evolución del Tribunal Constitucional, que hemos conseguido datos interesantes. Y esto nos va a permitir a todos nosotros hacer un alto, reflexionar sobre lo que tenemos, lo que hemos tenido
y que nos va a servir para la evolución del derecho. No solamente el derecho en el contexto de nuestro lindo Trujillo, sino también a nivel nacional. Y para ello, esta historia mínima lo hemos dividido más o menos en 4 periodos. El primero es la universidad en singular y la actividad jurídica profesional, que implica inicio de la década de los 70. Luego, la magistratura constitucional en la década de los 80. Luego, la universidad en plural y el constitucionalismo democrático de los años 90. Y finalmente, el ejercicio profesional y el constitucionalismo jurisprudencial del siglo XXI. Esas etapas aproximadamente para poder entender el desarrollo y las contribuciones que nosotros hemos hecho. Me refiero al derecho libertario. La historia es importante. Las relaciones entre el derecho y el tiempo es de suyo significativo. No el tiempo desde el punto de vista lógico. Una ley deroga, una ley vigente deroga una ley pasada, sino también el tiempo como una construcción social, una construcción del pensamiento. Y ahí entonces donde hemos identificado aspectos relevantes dentro del desarrollo de la ciencia constitucional. La historia, pues, está entre nosotros. Acá nuestro presidente escribió, vamos a hacerle recordar, a fines de la década de los 90, el siguiente artículo: la forma jurídica de Estado en el constitucionalismo peruano del siglo XIX. ¿Sí? Siglo que no lo vamos a tratar. Vamos a tratar el siglo XX. ¿Por qué queremos concentrarnos? Es importante señalar que el derecho constitucional en Trujillo, en la libertad, se inicia de manera estricta en la década de los 70, el derecho constitucional libertario, coincidentemente con el derecho constitucional a nivel nacional, en Lima, también en los 70. O sea que la década de los 70 es un antes y un después en el desarrollo del constitucionalismo, con la participación de Lima y de Trujillo. Y antes del siglo 70, de la década de los 70, el mayor peso de la disciplina del derecho lo constituía el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral. Aquí y en todas partes del territorio nacional. Y eso se debe a diversos factores, como en su momento el maestro Domingo García Belaúnde señalaba que estos factores que originan un poco interés en la disciplina del derecho constitucional en la década de los 70 se deben básicamente a la presencia de gobiernos de facto, por ejemplo, a la presencia de una generación de estudiantes con desconocimiento de la realidad constitucional, la presencia fuerte de la formación privatista, a la que hay que agregar la formación en materia penal y en materia laboral, la escasez de textos constitucionales en la época de la década de los 70, y finalmente la crisis económica. Todas estas variables originaron, pues, el poco interés dentro del derecho constitucional. Por ejemplo, en la década de los 70, Domingo García escribe un artículo sobre la guía bibliográfica del constitucionalismo y prácticamente los libros eran escasos y más en Lima, y ninguno en la ciudad de Trujillo, en provincia, en esa época, según Domingo García Belaúnde. Pero aquí hay un dato por rectificar. Sí hemos encontrado algunos artículos de la década de los fines de los décadas de los 50. Ustedes recordarán al gran maestro José Montenegro Vaca, quien en 1958 escribió un artículo titulado La constitucionalización de los principios fundamentales del derecho del trabajo. La constitucionalización, fíjense ustedes, en la década de los 50. Entonces ya tenemos ahí los primeros momentos del constitucionalismo. Claro está que el maestro Montenegro Vaca le ganó el derecho laboral, pero tenemos ya ahí los primeros síntomas en la evolución del desarrollo del derecho constitucional. Igualmente, vamos a recordar al maestro Jorge Eugenio Castañeda, liberteño,
que en Lima publicó en el año 1964 el artículo La anticonstitucionalidad de la ley 3016 y la cuestión de la brea y Parinas. También, de un trujillano, de un liberteño, dentro de este ámbito constitucional. Claro está, entonces vemos ahí los primeros momentos en la libertad. Y claro, era difícil competir en esa época porque teníamos a maestros antes de la década de los 70 o coetáneos a la dupla de la época del maestro Regoso y Ortecho. Además del derecho laboral, Montenegro Vaca, Jorge Angulo, Argomero, por ejemplo, ¿sí? En el derecho penal y derecho procesal penal, Lucio Flores Abogal, Herbert Freire Villavicencio, Florencio Mixán, coetáneo al doctor Ortecho. En el derecho civil, a Segundo Estrada, Macías Sánchez, Sergaro Escalante. En el derecho procesal civil, a Lizardo Díaz Navarrete. Es decir, eran juristas dentro de los ámbitos fuertes de la época. La década de los 50, 60 y 70 son épocas donde está presente el derecho laboral, el derecho penal y el derecho civil, pero no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, con la figura pues, de José Montenegro Vaca, que prácticamente internacionalizó el derecho laboral. Difícil época para el derecho constitucional, pues. Sí, así es. Exactamente. Un dato que está considerado también. Igual, recordando acá también, por ejemplo, acá tenemos a nuestro magistrado Manuel Monteagudo, que además de combinar el derecho constitucional, lo es también con el derecho internacional. Aquí recordamos, por ejemplo, en esa época, en el curso de Filosofía del Derecho, Economía Política, Moneda y Bancas, en la década de los 60 aquí en la Universidad Nacional de Trujillo, al profesor Alvarado Mendoza Líez, por ejemplo, quien fue asociado del Centro de Estudio Jurídico del Cusco, y quien escribió en esa época un opúsculo, La filosofía del abuso del derecho. Y el maestro Cesareo, hace un par de décadas, escribió su libro también sobre el abuso del derecho. Entonces, miren la sintonía del derecho en el ámbito liberteño. Y en el derecho internacional y filosofía del derecho recordamos al profesor Candelario Mendoza Ñique, a Manuel Gamarra Pereda, a Raúl Flores Rodríguez, este último quien estudió en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, en materia de derecho internacional y que también fue juez superior aquí en La Libertad. Entonces, el panorama es un panorama interesante antes de la década de los 70. Y eso también, repito, no solamente ocurría en La Libertad, sino también en Lima, en el centro, en el foco cultural del derecho. Ahí también tenemos a juristas de otros ámbitos y unos cuantos en materia constitucional, pero no propiamente dicho, como por ejemplo Raúl Ferrero Rebagliati, Pareja Pazoldán, quienes, si bien es cierto, trataban temas constitucionales, pero también fueron ganados por otros ámbitos de estudio. Y antes de la década de los 70 hemos identificado a un profesor, aquí en la Universidad de Trujillo, que enseñó el curso de Derecho Constitucional General y Comparado y Derecho Constitucional del Perú 1947, que es el profesor Andrés Molinari Balbuena, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo. Claro, él no era liberteño, nació en Lima, estudió en la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, pero hizo toda su carrera docente aquí en la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, una suerte de que fue adoptado aquí en Trujillo. Y fue también rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Y a la vez fue juez aquí. Entonces, son algunos ya momentos que nos van a permitir ir construyendo el derecho constitucional. Y llegamos, pues, a la década de los 70, 80, y ahí, evidentemente, tenemos ya a dos constitucionalistas en sentido estricto del término, es decir, constitucionalistas dedicados
al derecho constitucional y al ejercicio y práctica del derecho constitucional, como es el caso del maestro Víctor Julio Ortecho Villena, que no solamente enseñaba, sino también ejercía la defensa, por ejemplo, de habeas corpus de la época, y también al maestro Sigifredo Orbegoso Venegas, década de los 70. Y en cuanto al aspecto de publicaciones, tenemos en el año 1966, publica un interesante ensayo el doctor Ortecho, es Las libertades públicas y el habeas corpus, 1966. Y en 1976, su libro El derecho constitucional peruano. Y aquí habla sobre las garantías, en ese entonces, garantías nacionales, sociales e individuales, el habeas corpus, por ejemplo. Y en esa época, en Lima, se publicaba también el libro de José Pareja Paz Soldán, El derecho constitucional peruano. Entonces, miren cómo nosotros hemos ido avanzando. Y eso es interesante, que debemos reflexionar y nos sirve de base para seguir construyendo. Estoy omitiendo algunos otros datos más por cuestiones de tiempo. Igual en la década de los 70, en 1977, aquí, en las aulas de la Casa de Bolívar y Sánchez Carrión, se hicieron también algunas actividades, conferencias importantes en esa época, con la presencia de José Pareja Paz Soldán, Domingo García Belaúnde, la dupla Ortecho Orbegoso, José Montenegro Vaca, y tratando sobre precisamente la reforma de la Constitución. Y en el ámbito de la judicatura, las cosas no fueron un camino a favor del derecho constitucional. En la década de los 70 se hizo en el Poder Judicial la primera capacitación orgánica sistemática a los jueces. Y en su plana docente y en sus textos o cursos, por supuesto, estaba el derecho penal, el derecho laboral, el derecho de menores, pero no el derecho constitucional, por ejemplo. Le daba más prioridad al derecho y al cambio, y al derecho y a la transformación social en esa época. Entonces, huérfanos en la década de los 70 también en la judicatura a nivel nacional. Viene la década de los 80, y ahí sí tenemos algo interesante. La creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, instalado en 1982. Y aquí, en el Tribunal de Garantías Constitucionales, tenemos a 3 liberteños en este máximo órgano constitucional. El Tribunal de Garantías Constitucionales, dentro de sus miembros, tiene a un miembro fundador de la libertad, que es mi paisano, el profesor Alfonso Rodríguez Domínguez, nacido en Patás, al igual que yo. Bueno, sí, así es, ¿no? Bueno, y él, por ejemplo, integró el tribunal, pues, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y además político también, de carrera. Pero a pesar de eso, pudo diferenciar el ámbito jurisdiccional y el ámbito político. El expresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Aguirre Roca, magistrado tanto del Tribunal de Garantías Constitucionales como del Tribunal Constitucional, se refiere a Rodríguez Domínguez como un distinguido maestro universitario y asesor jurídico de ministerios y otras reparticiones públicas, con especiales calificaciones y antecedentes. Luego le sigue el liberteño, cajamarquino, pero también adoptado en la libertad, Héctor Centurión Vallejo, un historiador y además también abogado, que fue presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1990 y en 1992. Y también escribió, cuando era presidente, un interesante artículo que se denomina La acción de amparo de derechos constitucionales innominados en esa época. Entonces, hay una contribución también en la judicatura constitucional de liberteños nacidos aquí o adoptados, como el maestro Gerardo Eto.
Y cerramos esa línea del tiempo con Florencio Mixán Mas, también miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales. En 1999, César San Martín, reconocido penalista, decía: como figura señera del derecho procesal penal peruano, a Domingo García Rada, Luis del Valle y a Florencio Mixán, en su libro Derecho Procesal Penal. El reconocimiento también, ojo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y además, Florencio Mixán se le rindió homenaje con la medalla de honor del Tribunal Constitucional de este siglo, que lleva el nombre, la medalla, de José Faustino Sánchez Carrión, otro liberteño. La más alta distinción que otorga el Tribunal Constitucional a este liberteño, precursor del independista e ideólogo político peruano, que ha estado en los tres poderes. Sánchez Carrión fue miembro de la Constituyente, ministro del Libertador y el primer vocal decano de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, miren, el Tribunal Constitucional peruano tiene a un liberteño dentro del reconocimiento y le ha denominado, pues, o forma parte de la medalla de honor. En la década de los 80, en el Poder Judicial, también ya van más o menos incorporándose curso de Derecho Constitucional. En la década de los 80 se crea la Academia de la Magistratura con la sigla AM de la Corte Suprema. Luego fue reemplazado por la Academia de la Magistratura con las siglas AMAG, la actual. Y ahí se impartieron algunos cursos ya de Derecho Constitucional y de Garantías Constitucionales. Claro, ya estamos hablando que después de la Constitución de 1979 existe ya un boom, como señalan los estudiosos, para el estudio del derecho constitucional y la aparición de un importante número de especialistas. Y decíamos en esa época la universidad en singular, porque existía solo la Universidad Nacional de Trujillo. En la década de los 90 hablamos de la universidad en plural, porque aparece la Universidad de Norrego, luego la Universidad Privada del Norte y luego la Universidad César Vallejo. 4 universidades para ver cómo va el derecho constitucional. Y aquí, pues, la UNT tiene 2 bajas. Se jubilaron el doctor Ortecho y el doctor Orbegoso, y quienes fueron a las universidades privadas a seguir enseñando. Entonces trasladaron su conocimiento del derecho constitucional y sus publicaciones ahora sí a la universidad privada, lo cual está bien, en el sentido de poder compartir los conocimientos. Y en la Universidad Nacional de Trujillo nos quedamos con nuestro colega y amigo Gerardet en la década de los 90, que yo como profesor, como también el profesor Alan Yarro, quien se especializó en el estudio de la ciencia política, así como también el profesor Teodoro Santos Cruz, quien se especializó en el derecho constitucional general y su vínculo con la sociología, ¿no? Una década 90 interesante porque llegaron los primeros profesores de Derecho Constitucional Internacional a la cuna del derecho liberteño. Tenemos ahí la presencia regular de Germán Vidal Campos, Néstor Pedro Sagüez, Francisco Fernández Segado, Pablo Lucas Verdú, entre otros. Y se hicieron importantes actividades en esa época. Entonces, el derecho constitucional sigue creciendo en la libertad. Llegamos ya al siglo XXI de grandes cambios, en un periodo de transición entre 2 épocas. A todos, o por lo menos a mi generación, nos tocó pasar del siglo XX al siglo XXI, con cambios importantes, en tanto los cursos, en las asignaturas, como también en el contexto donde debíamos desarrollarnos. Y aquí, por supuesto, se sigue produciendo, se sigue haciendo congresos, y ya aquí tenemos que la cátedra del Derecho Procesal Constitucional inaugurada por el maestro Gerardo Eto ya empieza a tomar cuerpo, la cátedra de Derecho Procesal Constitucional como una disciplina autónoma. Nosotros teníamos el curso de Derecho Constitucional General
y el derecho constitucional peruano. Ahora ya tenemos el derecho procesal constitucional. Igualmente, se van publicando en la revista jurídica del Colegio de Abogados de la Libertad también artículos sobre la evolución del derecho procesal constitucional, o también temas poco abordados, como por ejemplo la inconstitucionalidad por omisión, un tema que empieza a aparecer en suelo liberteño también. Y el valor aquí jurídico de la jurisprudencia es interesante, porque a diferencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, que es un órgano colegiado en plena formación, no tenía la fuerza que ahora tiene el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución no solamente es una norma política, sino también una norma con fuerza vinculante, y aparecen pues los precedentes vinculantes, un escenario que ayuda a la evolución del derecho constitucional. Ahora el derecho constitucional tiene como punto de partida la jurisprudencia, de inicio y de llegada, la jurisprudencia. Y también aquí el fenómeno de la transversalidad del derecho constitucional, también estudiado por el profesor Gerardo Beto. Entonces ponemos esa evolución interesante en derecho constitucional, y en el ámbito jurisdiccional del Tribunal Constitucional aparece pues nuevamente la figura del doctor Eto como miembro del Tribunal Constitucional. Vuelven entonces a sus inicios la presencia liberteña, no solamente a nivel de la solución de conflictos como una función pacificadora del Tribunal Constitucional, sino también la dirección del Centro de Estudios Constitucionales a cargo del profesor Gerardo Eto. En su momento coincidimos en el año 2007-2008, Gerardo Eto como director del Centro de Estudios Constitucionales y yo como director del Centro de Investigaciones Jurisdiccionales del Poder Judicial. Estábamos entonces en un momento donde la capacitación recaía en nuestras manos, o sea, una tarea y rol difícil, muy sensible, pero que nos compromete a todos. Como ven entonces, hemos tenido una evolución gradual del derecho constitucional. Hoy tenemos un mayor número de constitucionalistas, pero también existen abogados mediáticos que son pseudo constitucionalistas y que eso tergiversan los postulados y principios de un Estado constitucional, los postulados y principios de la Constitución o de la constitucionalidad como defensa del texto fundamental y la plena vigencia de los derechos constitucionales. Entonces, nos corresponde un rol no solamente de custodia de la Constitución, sino también de promocionar los derechos y esa función de integración que debe tener los órganos constitucionales. Como ustedes pueden apreciar, el recorrido no ha sido fácil, ha sido complejo, y creemos que la Universidad Nacional de Trujillo debe seguir ese sendero. No solamente en el curso de Derecho Constitucional, hay mejores y buenos representantes también en otras ramas, porque aquí ninguna rama de la disciplina es importante. Me explico, todas las disciplinas son importantes. Probablemente la diferencia está en su ubicación dentro de la estructura. Si uno quiere estudiar Derecho Procesal Penal, tiene que estudiar Derecho Penal. Si uno quiere estudiar Derecho Comercial, Contratación o Contratos Comerciales, hay que estudiar Contratos Civiles. O sea, es simplemente el rol que le toca a cada disciplina. Si yo quiero entrar a este auditorio no lo puedo hacer por la ventana, tiene que ser por la puerta. Eso es la ubicación de las disciplinas. El derecho constitucional es la puerta y vienen las demás disciplinas, pero todas son importantes, todas tienen un valor dentro del contexto del sistema de justicia y del sistema jurídico. Y eso es algo que nosotros tenemos siempre que priorizar. En buena cuenta entonces, la evolución del derecho depende
no solamente de la misma universidad, sino también de los que conforman la universidad, tanto profesores como estudiantes. Creemos entonces que haciendo un balance, el balance positivo, pero por supuesto hay que seguir creciendo. Y sobre todo en esta coyuntura difícil, donde los principios, derechos y valores superiores están en juego. Y no me queda más que añadir y decir que corre por mis venas sangre liberteña. Gracias. Muchas gracias, doctor magistrado. Le agradecemos su ponencia acerca del Tribunal Constitucional y el Derecho Constitucional desde una perspectiva liberteña. A continuación, le pedimos la participación a los asistentes del evento, si es que tuvieran alguna pregunta, algún aporte acerca de las ponencias que se han tratado el día de hoy. Solamente para terciar una acotación nada más, yo quiero felicitar a mi viejo amigo Elder Domínguez, que realmente esta casa de estudios nos ha formado a todos los que estamos casi acá. Somos prácticamente un espíritu colectivo y me viene a la mente más bien los momentos que tomamos por asalto esta facultad porque no nos querían darla. Era para que sea una facultad múltiple, mi querido señor decano, recordará, ¿no? Pero en fin, creo que lo tomamos metafóricamente por asalto, pero en el sentido que tomamos cívicamente para que nos den a nosotros los estudiantes esta facultad. Y el periplo de profesores pues es amplia, no solamente en el derecho constitucional, del cual obviamente él y el que habla somos, digamos, de la cofradía, pero ahí estás, y lo has dicho, pues, en el campo laboral, en el campo procesal, en el campo administrativo. Viene de don Virgilio Bagnini, tu maestro y guía, don Guillermo Guerra Cruz, tú mismo que has estado dando la cátedra acá, y así como el campo civil, el laboral, mi paisano, porque es cholo de Chulocana, don Montenegro Vaca, ¿no? En fin, yo lo único que invoco es que los que estamos acá como profesores y sobre todo a los jóvenes que son los alumnos, simplemente la palabra que siempre los papás y nuestros profesores nos decían, a seguir estudiando para que cada uno afirme su proyecto de vida y brille con luz propia, porque el país requiere el concurso de los mejores talentos como capital humano para la forja de nuestra patria. A ti, Edgar, muchísimas gracias por depositar estas reflexiones que me generan un barniz de nostalgia y de sentimiento. Invoco aquí el espíritu de Sigfredo Rigoso Venegas, que fue un gran maestro que está en mi corazón. Este año, el 9 de octubre de este año, habría llegado a los 90 años, ¿no? Pero se nos fue. Tenemos ahora como decano del derecho constitucional en términos de edad a don Víctor Julio Ortecho, que Dios me lo tenga todavía con vida. Y bueno, a nuestro presidente del Tribunal Constitucional, muchísimas gracias por haber, en el periplo de tiempo que tiene el tribunal, un periplo muy cargado, muchas gracias por haber dado un tiempo a nuestra Casa Superior de Estudios, que es nuestra alma mater. Yo pido más bien un fuerte abrazo al presidente, al ponente virtual que nos escucha, y a toda la plana del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. No puedo dejar de pasar esta
Gloria. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenas tardes. No puedo dejar de pasar esta oportunidad tan especial. Gerardo, me dijiste lo que yo tenía que decir. Doctor Monteagudo, buenas tardes. Doctor Morales Arabia, buenas tardes. No me recordará usted, pero cuando yo estuve en el Colegio de Abogados, en la directiva del Colegio de Abogados, a usted se le dio un reconocimiento. Yo estuve en esa ceremonia, ya se está acordando de esta carita. Y Elder, perdona que te diga Elder, ¿verdad? Es nuestro magistrado, miembro del tribunal, como creo que ya terminó y el doctor Monteagudo me va a permitir esto, pero por ser como digo yo, la profesora ahora ya mayor, los años pasaron. Los años pasaron y como les digo a mis alumnos que están acá, lo que tú decías, Elder, lo que tú decías, Gerardo, mire, y cuántas veces hemos puesto de ejemplo a Elder, ¿verdad? ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo se puede llegar? Todo es posible. Felicitaciones, Elder. Te deseo lo mejor y todos tus sueños se sigan cumpliendo y porque te conocemos, sabemos que estás ahí por el bien del Perú. Muchísimas gracias a la vida que te ha llevado a ese lugar, porque nosotros realmente debemos agradecerle a ella por tenerte en ese lugar que vas a defender realmente la constitucionalización del Perú. Hay una cosa que sí rescato y que es cierto, una palabrita que dijiste, la transversalización transversal del derecho constitucional en todas las materias. Yo creo que todos los profesores que enseñamos ahora no dejamos ese perfil, ese contenido, y particularmente en el caso del derecho de familia, la constitucionalización del derecho de familia, que es un tema fuerte, y a mis alumnos les pido que por favor no se puede dejar de revisar ese hondo contenido del Tribunal Constitucional en esa materia. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes. Gracias, Elder. Gracias. Entramos juntos. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias doctores. Ahora que todos estamos también observando tanto libro, pensarán que es para los estudiantes. ¿Hay preguntas? Muchas gracias. Mi pregunta más que todo, doctor Domínguez, doctor Elder, es básicamente hoy siglo XXI, muy aparte de la perspectiva que usted nos ha dado del constitucionalismo liberteño. Básicamente hoy siglo XXI podría hablarse de algún aporte o podría hablarse quizás de una continuidad histórica en el constitucionalismo liberteño. Gracias. Muy breve, voy a remitirme nuevamente aquí al maestro Nieto, que tiene dos aportes importantes, ¿no? La transversalización, es decir, el estudio profundo de este tema, y la inconvencionalidad, ¿no? Por omisión, por ejemplo. Es decir, tenemos ya el derecho convencional y el derecho constitucional. Entonces se está dando esta problemática y hay un buen libro, pues, los nuevos problemas, ¿no? de la convencionalidad. Yo creo que ese es un tema, hoy, siglo XXI, que debemos seguir estudiando y profundizando. Muchas gracias, doctor. ¿Esas son todas las preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta más? Ya, bueno. Como ahora estamos visualizando todos estos libros, esto va a ser entregado a nuestra universidad, a nuestra facultad. Algunas palabras del presidente que nos quiere hacer mención ahora.
Damos paso. Bueno, la universidad no solamente es enseñanza, sino también es producción intelectual. Y si bien es cierto, es una labor sacrificada, pero también es una pasión y una vocación que compartimos todos los aquí presentes. Me refiero a los mayores, ¿no? Los jóvenes después, serán profesores algunos, ¿no? Aquí el doctor Eto, el doctor Monteagudo, el doctor Domínguez y la plana de profesores, y yo también somos profesores universitarios, nos debemos a los alumnos. Entonces el Tribunal Constitucional, desde el año 2004, en que se creó el Centro de Estudios Constitucionales, viene produciendo una serie de libros. El doctor Eto también fue director del Centro de Estudios Constitucionales durante varios años. Creo que todos los años de su mandato fue director del Centro de Estudios Constitucionales. Entonces, y también produjo bastantes libros. Todos estos libros están no solamente en formato físico, sino en formato digital. Y bueno, aquí hemos querido traerlo, Helder lo ha traído desde Lima. Esto entra a la biblioteca, es un presente, pero todos ustedes, que ya son nativos digitales, pueden acceder a todos esos libros. Y adicionalmente, en mi condición de presidente del tribunal, quiero invitar al decano para que a través del Centro de Estudios Constitucionales podamos celebrar un convenio entre la Universidad Nacional de Trujillo y el Tribunal Constitucional para compartir nuestras actividades académicas, para irradiar esto a todo el norte del Perú. Por eso yo decía el sólido norte de todo el Perú, ¿no? Pero el doctor de ciencia política saltó hasta el techo y me dijo, no, me dijo, no puede pronunciar sólido norte. No, yo me refería al sólido norte académico, a eso me refería yo. Entonces, en primer lugar, podemos trabajar un convenio para las actividades del Centro de Estudios Constitucionales a través de la virtualidad. O sea, ustedes no tienen por qué ir a Lima. El Centro de Estudios Constitucionales viene, cuando quieran también pueden ir, no hay ningún problema, para hacer esas actividades, ¿no? Y también decirles otra cosa. Aquí ustedes, está el doctor Eto, que es profesor ordinario, están los ordinarios, pero aquí tienen a dos graduados que también son profesores universitarios, el magistrado Helder Domínguez y el asesor Ernesto Vázquez. Entonces, señor decano, señor director de programa, aprovechando la virtualidad, aquí están ellos dos también para seguir contribuyendo con la Universidad Nacional de Trujillo, que es una universidad que próximamente será una universidad bicentenaria, porque ahora estamos en la moda del bicentenario, ¿no? Y ya nos han invitado, así que estaremos con ustedes dentro de muy poco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias por este reconocimiento. También vamos a hacerle entrega a nuestros ponentes de un diploma, un reconocimiento por todo el conocimiento que nos han brindado en este día. Pero también antes de retirarnos, algunas palabras de nuestro decano para poder brindar y dar por finalizado a esta ponencia. Gracias. Antes de terminar esta brillante reunión de reflexión constitucional, vamos a entregar un certificado de agradecimiento al señor doctor Francisco Morales Saravia en su condición de presidente del Tribunal Constitucional Peruano. Invito al doctor Isardo Reyes a haga entrega del certificado correspondiente. No, ya está. Está con el sello correspondiente. Sí. Invitamos al señor director de escuela de Derecho para que haga entrega de este diploma de reconocimiento al doctor Helder Domínguez Haro.
También, estamos dando un certificado por su exposición al doctor Manuel Monteagudo Valdés. Espero, señor presidente, le haga usted entrega personalmente. Yo quisiera, antes de dar por terminado este evento académico, expresar dos líneas globales. La primera, señor presidente, aceptamos y estamos gustosos, ya señalaremos día y hora para firmar el convenio correspondiente que usted muy amablemente nos ofrece, que va a permitir en cierta forma un intercambio académico más fluido y que va a permitir que nuestros distinguidos alumnos sigan el paso de nuestro buen amigo Elder. Claro. También queremos señalar, señor presidente, de que ojalá podamos establecer también dentro del convenio algunos cursos que nos permitan, digamos, o diplomados, reforzar la capacidad de reflexión y la capacidad de análisis global, no solamente del derecho constitucional peruano, sino del derecho constitucional internacional, que nos permita, digamos, ir abriéndonos a eso que estamos queriendo, una nueva visión de cómo entender, de cómo aplicar y cómo enseñar el derecho con cara al siglo XXI, que es lo que queremos la facultad. La facultad no queremos solamente mirar, sino queremos ayudar a construir ese derecho para el siglo XXI, partiendo de la idea fundamental de que hay que ir reflexionando, como señalan algunos filósofos europeos, de que ha llegado de repente el momento de ir revisando la visión netamente positivista del derecho que se expresa en la defensa de la propiedad, que se expresa en la defensa de lo tangible, cuando hoy el mundo se mueve también en que la búsqueda de la defensa de los derechos de las personas. Espero que todos hayamos participado con gusto, con alegría, esta experiencia y no creo, mi estimado Elder y señor presidente, que sea la única. Vamos a iniciar un proceso también en el que el reparto o la conjugación de experiencias va a ser vital para este proceso que estamos en camino, que es la acreditación. Muchísimas gracias, señor presidente, muchas gracias, Elder, estimado Eto, muchas gracias por tu presencia, y a ustedes, muchísimas gracias. Solo una última cosa que me hace recordar el magistrado. Dentro de nuestro programa de actividades de practicantes, también van a haber algunas pasantías, pero eso sí, ya para los mejores alumnos, ¿eh? Así es que, ya.